Son exposiciones y diálogos, poéticas de las corporeidades, identidades diaspóricas y descentramientos espaciales, una exploración de las múltiples dimensiones del cuerpo como categoría central en los discursos y prácticas estético-políticas. Respecto del programa que les entregamos, hay un cambio. Santiago Díaz va a exponer primero, así que el título lo vamos a presentar. Santiago, a ver si te veo. Santiago Díaz, ahí estás, ahí te veo. A Santiago Díaz va a trabajar sobre epistemologías corporantes, cuerpos, performance y reexistencias decoloniales. Santiago Díaz es investigador autónomo de las corporalidades y las artes performáticas, es docente de filosofía en la Universidad de Mar del Plata, especialista en epistemologías del sur por Claxo, diplomado en ESI por UNSAM, realiza actualmente una tesis en el doctorado en educación sobre las epistemologías y las pedagogías decoloniales que las performances corporantes favorecen en nuestras territorialidades cercanas. Así que, Santiago, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, por el espacio. Agradezco un montón acá, sobre todo a Alejandra y Adrián, grandes amigos, amigues que hemos tejido en estos tiempos. Bueno, esto lo que quiero presentar en esta breve intervención, mucho tiene que ver con lo transitado por la maestría, así que agradezco que en realidad estas búsquedas se conjugaron en ese contexto, y después en el encuentro de muchas personas y amistades que se fueron tejiendo a partir de eso. Alejandro Miloli también, porque fue, creo que uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Podría decir algo así como una estrella de esas supernovas que hicieron estallar muchas cosas en sus cursadas, y sobre todo con esta idea de una epistemología que genera unas rupturas, por lo pronto, en los modos de conocimiento. De ahí nació la idea de lo corporante. Tengo 4 párrafos para leer, pero por ahí capaz lo voy a ir sobrevolando. La idea fundamental de esto de lo corporante es algo que nació a la luz también de las prácticas artísticas performáticas. Pensaba en esto que estaban comentando de la relación entre vida y arte, ¿no? Y ciencia, y en algún punto pensaba, cuando aparecía la idea de receta, me parecía fundamental esto, ¿no? El hecho de que, así como dice Isabel Stengers ahí en La brujería capitalista, que hay que recuperar la receta, no como la receta médica, sino como la receta de la abuela o la receta de quien tenemos cerca, para que nos daba algunas indicaciones. Isabel utiliza esta idea del sondeo, y me parece que en algún punto las prácticas de experimentación generan esta idea de que no es la vida que se porta, sino la vida que se sondea a partir de la experimentación, y las prácticas artísticas en particular, performáticas, traen esta idea, porque no hay ámbito directo de representación. Es uno de los puntos clave del performance, ¿no? O de la performance, como decimos por estas zonas del sur. A mí lo que me interesó presentar, tengo una larga lista acá de gente para nombrar, después dije, bueno, no, porque cuando yo pienso en las performances o en las prácticas performáticas, pienso en acciones de vida que en algún punto intentan, por un lado, transfigurarse a sí mismas en sus acciones, y que eso me parece sí clave. Eso yo lo aprendí mucho con gente como Daniel Coleman, como Raúl Ferrá Balanquer, no sé, pienso Jessy Calderón, Lía García, Eli Neira, Cristín, que está acá, así que le mando un saludo si anda por ahí. Estaría bueno que quiere decir que siente que es el performance, pero sobre todo en algo particular que me interesó de las prácticas performáticas, es que siempre para poder generar... ¿Sí? Perdón, pensé que... siempre para poder generar una acción, creo que hay que disponer un espacio particular para eso, y eso nos trae también una ruptura, y lo pienso de colonial y anticapitalista, a la continuidad del tiempo y el espacio con el cual las lógicas de colonización han atravesado y están atravesando nuestras existencias, ¿no? Por eso pensábamos también en este término que yo aprendí de Adolfo Alba Nachinté, la idea de reexistencia, que en los gestos que las prácticas performáticas generan
no importa qué, ni cuándo, ni con qué uno se vincule, sino que eso va a tener que ver con el diagrama específico de cada performance, hay un ejercicio de reexistencia en cuanto al vínculo que se hace presente. Pensaba justo porque estaba viendo una performance de Christine, que está acá presente, y por eso la menciono, que se llama Urdiembres, que hizo hace poco, en junio, y plantea una cuestión de cómo se llega a la intimidad de un ser. Y me pareció muy interesante también, si quieren. Insisto, no quiero detenerme en muchos ejemplos, no es la idea es que creo que lo que charlamos con Alejandra y con Adrián, es traer qué problemas nos trae esto, ¿no? O sea, qué problemas también abre el performance como práctica performática, y en mi caso particular, yo lo leo a la luz de que es una afirmación, o por lo menos eso es lo que alcancé a escribir, de lo sensible como autonomía política del conocimiento. A través de las históricas formas de producción de conocimiento, traducen, que usan palabras, y ahí habría que ir a discutir también en qué sentido la palabra o el lenguaje es un lenguaje corporante, y ese lenguaje corporante está mucho más allá de un lenguaje que explica, sino que es un lenguaje que compone sensibilidades, y que en todo caso también compone las formas vitales. Se tiende a poder pensar que esta performance es un método de investigación también, que es otro de los puntos clave, es decir, que uno está investigando en el momento que genera una especie de ritual performático, que esto también era uno de los puntos fundamentales, y también otro de los puntos clave que me parecía para traer como problema, es que no hay un uso del cuerpo, ¿no? Hay una de las características que se le suele dar cuenta de las prácticas performáticas, es que, y esto tiene que ver mucho con las prácticas, se dice latinoamericana, a mí me gusta decirle latidoamericana, por una cuestión de que hay un corrimiento de las formas de relación y conocimiento que está vinculado a lo que en la epistemología andina se puede, o aymara particularmente, se puede llamar el chuima, que es el pensamiento de las vísceras. Entonces, el corazón y las vísceras tienen una lógica rítmica con la cual se relacionan y se vinculan con el mundo, que es un modo de pensamiento, y que en ese sentido lo latidoamericano reivindicaría un poco más esa forma de vinculación política con nuestras relaciones cotidianas y estético-políticas, y que por tanto en este sentido no habría tanto un uso del cuerpo como objetivo, como objeto, es decir, la práctica performática usa el cuerpo, sino que hay un hacerse cuerpe en este caso, en relación con lo que una vida singular despliega sensiblemente en esa acción. No sé si yo estaba pensando, digo, me gustaría traer muchas de las performances que hay. Ayer estaba Gastón Severina en esta conversación. Gastón es un amigo porque nacimos en el mismo barrio, o sea, nacimos en la ciudad de 9 de julio, hemos compartido adolescencia por ahí, y me alegró un montón verlo acá y ver sus obras. Es una maravilla, así que si tienen la posibilidad de ver su canal en Vimeo, véanlo. Y me pareció que hay digamos, ¿en qué sentido sería decolonial, o hay prácticas decoloniales en ese punto? A riesgo de reducir muchísimo, hay como 3 dimensiones de esta hidra capitalista, como dice nuestro querido Zapatista, al respecto de cuáles son como los frentes más habituales con los cuales las performances latinoamericanas se componen, que tienen que ver con un gesto bien claro de autoafirmación, anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Como si fueran esas 3 cabezas de hidra, que hay más, en este caso podríamos tomarla en ese punto. Hay un ejemplo que traemos bastante habitualmente, que tiene que ver con una obra no me salía el nombre, de Jessy Calderón, que tiene que ver con uno de los modos de intervenir, eso quería tomar. Porque si bien es cierto que las prácticas performáticas tienen un modo, en muchos de los casos, violento, que eso es una de las críticas que se le ha hecho, es decir, es problemático cómo intervenir la violencia en la práctica performática, y muchas de las ideas que van a aparecer es que hay un ejercicio de necesidad de apertura de esa zona violenta, porque es la violencia que se vive en lo cotidiano. Pienso la violencia racista, pienso la violencia patriarcal, pienso la violencia capitalista y sobre todo capacitista. Eso me parece que también es una de las claves.
Sí, cuando uno piensa en la violencia capacitista, tiene que ver con cuáles son y quiénes son, por ejemplo, las corporalidades que tienen acceso a incluso hacer una performance, ¿no? Hay ciertas corporalidades que tienen acceso mucho más directo, y eso es un régimen capacitista, capitalista capacitista, con el cual también se regulan y se resisten, y aparecen e intervienen, ¿no? Pero también, digo, si bien esa es una de las líneas con las cuales las performances latinoamericanas trabajan, que es con un ejercicio de violencia, pienso, no sé, en Musa Michel Mazzuzzi, que hizo una performance que se llama Merci beaucoup Blanco, y se presenta, y hay un ejercicio de irrupción, muchas performances tienen eso. También hay otras performances, como la de Jessie Calderón, o Pinina Flandes, o Lía García, también, una querida amiga de México, que trabajan con la ternura, por ejemplo. Y digo esto porque la acción, una de las acciones que hizo Lía García, que estuvimos charlando hace unos meses atrás, y lo que planteaba era, por ejemplo, en México, ella se vistió de quinceañera y salió a darle besos a los policías. Y era muy fuerte porque el ejercicio era un ejercicio de producción de ternura, pero a su vez, digo, ¿cuánto de ese ejercicio de producción de ternura resulta violento por ser algo totalmente desacostumbrado en la vía pública, por ejemplo? Pero de todas maneras, la reivindicación de la ternura como una de las potencias, digo, pienso, a efecto de poder producir y de gestionar esta relación con el mundo ritual de reexistencia, a veces esas potencias también atraviesan como un ejercicio de dar cuenta de sí y de una vida singular. Entonces, pongo estos ejemplos totalmente diversos, y habría muchísimos más, insisto con esto, sino a razón de poder decir que es muy difícil, obviamente, clasificar las prácticas performáticas. No sería para nada mi interés, sino simplemente poder dar cuenta que lo que se compone ahí es la necesidad de construcción de una comunidad afectiva. Y eso sí me parece que tiene que ver con lo corporante. Si las prácticas performáticas intentan, en algún punto, experimentan, se despliegan en ese carácter de lo corporante. No tiene que ver con el cuerpo individual, esto está claro, ¿no? O sea, no es el cuerpo el que está puesto ahí, sino que nuestro cuerpo se expande en una especie de producción colectiva, de comunión sensible que intenta relacionarnos y dar cuenta de que un problema, y ahí voy por ahí me estoy estirando, pero prefiero abrir estas cosas y por ahí si quieren conversamos, y me gustaría mucho más eso. Traer que el problema que está de fondo no es un problema que, como sabemos, no se puede resolver. Nosotros en filosofía, o uno que se dedicó a la filosofía, sabe que los problemas no se resuelven, pero podemos decir que se transitan. A nosotros en las prácticas performáticas nos gusta decir que los problemas nos reúnen. Y eso sí es importante, porque hay ciertos problemas, entre comillas problemas, que puede ser el racismo, que puede ser el patriarcado, que intentan primero construir una comunidad afectiva para poder sostener esa especie de sostenimiento, de encuentro, donde después se potencia la posibilidad de una autoafirmación colectiva de acción performática y que permita dar cuenta de esa situación, ¿no? Leo brevemente el resumen, que es un párrafo, y no quisiera abrumar más con esto, y si quieren conversamos, y lo que les haya inquietado de esto tiene que ver con eso. O sea, quiero decir, el gesto de colonial pasa por dar cuenta de esas dimensiones que atraviesan en nuestras corporalidades, y sobre todo en nuestra relación, es decir, en esa expansión de nuestra corporalidad como relación. Entonces vamos a decir esto. Aprendemos y producimos conocimientos efectivos, concretamente, esto los hemos dicho, como conocimientos encarnados. Hay algo que también ahí me interesa aclarar, que no es que cuando uno dice encarnar conocimientos, yo preferiría, como dice Alejandro, el agenciamiento, porque cuando uno dice encarnar pareciera ser que el cuerpo ya está dado y en algún punto uno le va metiendo los conocimientos y los encarna. Entonces, hay algo ahí de que parece ser que ese cuerpo está dado, entonces acá la idea es hacerse un cuerpo para la performance. Entonces decíamos, performar funciona como una epistemología sensible, una forma de saber corporante, esto lo hemos puesto, donde los actos vitales de transfiguración se filtran en todos los quehaceres diarios, a modo de microprocesos de descolonización afectante. Ese modo de conocimiento que las performances decoloniales producen
no se puede registrar más que en la afirmación ontológica política anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista de un modo de vivir singular y colectivo. Y ahí va la idea. Performar es resistir, como dice nuestro querido Gilles Deleuze, a la ignominia, a la vergüenza, al olvido, a la muerte. Se performan cuerpos afectantes, se despliegan subjetividades plurales, se traman espacios de libertades colectivas. Performar es un respirar comunitario. Pongo esa idea de respirar porque me parece sumamente vital, por todo el asedio que hay en el ahogo permanente de esta gran hidra, insisto, que ahoga y ahoga y ahoga, y no hace falta más mencionar a George Floyd porque ya creo que es parte de toda una larga lista de ahogos que tenemos a diario. Y entonces digo, performar es generar esta posibilidad de respirar comunitario, común y comunitario, que se deshace de los lazos asfixiantes de la colonialidad como grito y suspiro, como voz afirmativa de nuestra ancestralidad viviente, resistente y profundamente deseada. Si hay algo que quisiera hacer con los minerales, con los átomos, no sé, con las cosas que estuvieron diciendo, sería erotizarlos, sobre todo erotizarlos. Sería como una de las potencias que nuestros cuerpos latinoamericanos, andinos, traen como resistencia política a esa epistemología deserotizada. Entonces, esto me lo enseñó Audre Lorde, que tiene que ver con estas resistencias eróticas al respecto, que el eros es también un conocimiento, eso quiere decir, una forma de conocimiento. Bueno, cierro ahí, agradezco a un montón de gente que de todo lo que estuve diciendo en realidad no son mías las ideas, menciono simplemente a Daniel Coleman, a Raúl Ferrara Balanquet, a Jessy Calderón, a Lía García, a Eli Neira, a Carlos Martiel, a Lucas Avendaño, Katia Sepúlveda. Todo lo que estuve diciendo simplemente son ideas, cuerpo, sensibilidades de esas personas. Que eso también tiene que ver con la comunidad de afecto con la que uno construye el conocimiento. Gracias, y si quieren conversamos, lo que guste. Gracias, Santiago. Como sabemos que tenés que ir a dar clases, si te parece, te damos un ratito a las preguntas, porque si no, si las dejamos para el final, ya no vas a estar. Sí, así lamento mucho esto, son las obligaciones. Si alguien quiere conversar algo con Santiago, hacerle alguna pregunta, está abierto el micrófono y la posibilidad. Sí, Santi, me parece que venimos conversando también en las jornadas. ¿Se escucha? Sí. El tema de que el cuerpo no ofrece ningún soporte o ninguna garantía para un saber, ¿no? Porque tratar al cuerpo como una especie de paraíso perdido, ¿no? Por la desgracia del cartesianismo, al que volveríamos, me parece también una posición insostenible en este momento, ¿no? ¿De qué cuerpo se trataría? Porque no tenemos que volver a ninguno. Creo que ese que se fue con Descartes está perdido, ¿no? La máquina y la conciencia están, es decir, son las que nos han sumido en estas formas de subjetivación neoliberales. ¿De qué cuerpos, para decirlo con esos términos, se trataría? Porque no es una cuestión de cambiar las palabras, sino de no volver ingenuamente a un cuerpo que no se puede recuperar porque tal vez nunca estuvo de ese modo que queremos que esté. Digo dos cositas. Sí, Ale, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo y me parece que es lo más preciso. Muy lejos de volver esto como si fuera, ahora que estoy leyendo a San Agustín, de paso, esas cosas raras que uno lee, y volver a creer al sexo paradisíaco sin líbido es imposible. O sea, pasa lo mismo con esto. Por ahí las corporalidades tienen que ver, o por lo menos como acá aparecen, y cómo yo me he relacionado con ellas, y en el sentido de qué es lo que a mí me atraviesa de todo esto, que también tiene que ver con una lógica de investigación autoetnográfica, autobiográfica, narrativa, que es la que estamos desarrollando ahí en el doctorado en educación, que es como en realidad uno se vincula con eso. Y esas corporalidades, en realidad, por ser singulares, sí están atravesadas como, casi diría, una vez se lo escuché decir a Enrique Dussel, es el último bastión que nos queda, decía, como
lo más fondo de la vida que nos atraviesa es cuando ya nuestro cuerpo grita, ¿no? Entonces, por ahí, el único índice, o como dice Solly Rolnick, la única brújula ética que por ahí podemos llegar a, erótica diría yo, tener es dar cuenta de lo que colectivamente, dentro de nuestra cercanía, porque a veces ya diría, hoy escuchaba pensar algo así a nivel universal, pienso en esto que discutimos la otra vez sobre la cosmopolítica, que a veces parece ser que se pretende casi de manera universal, generar o sea, estamos muy lejos de eso, me parece, porque eso también lo termina convirtiendo en otro nuevo paraíso y habitar, o esperanza, que es peor, y demás. Sino sí lo que acá, o por lo menos yo le he escuchado mencionar a quienes hacen performance, bueno, yo he hecho también, pero es que el cuerpo no está hecho todavía, es un cuerpo que se está haciendo permanentemente en virtud, por eso reivindicaba la respiración. A mí me pasa particularmente que yo me guío mucho por cómo los ambientes a mí me ahogan. La respiración es un índice de conocimiento de la grupalidad, como docente lo digo, ¿no? O sea, esa falta de aire que por ahí en una grupalidad aparece, yo intento interpelarla, dar cuenta de un saber que me está diciendo algo al respecto de la situación, y lo pongo en juego, trato de jugarlo, en mi caso particular, por ejemplo, con psicodrama, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que sí pensaba ahí, y esto está claro, a veces los conceptos, modificándolos un poco, te sirven para intentar mostrar, no sé si mostrar, pero abrir la posibilidad de pensar otra cosa. No es cambiarlo y suplementarlo. Hay sí a veces que yo no diría que el cuerpo de Descartes se haya olvidado, simplemente pienso la cantidad de saltos en estos tiempos que estamos haciendo de un zoom a otro zoom, o de una máquina a otra máquina, y hay actualizaciones de esa especie de esa temporalidad estratigráfica en la cual estamos involucrados todo el tiempo en distintos saberes, ¿no? Pienso casi como Berzón lo planteaba al respecto del pasado puro, eso que está todo el tiempo ahí virtual. Ahora, lo que sí, para dejarlo sumamente claro, es que las corporalidades son singulares en ese punto, y sí tienen, o por lo menos eso es lo que yo he escuchado las veces que he conversado y que he visto con quienes hacen performance decoloniales, es que esa búsqueda es una búsqueda de poder dar cuenta de un cuerpo que ya no aguanta más y necesita poder componer un espacio de vida. Y esto es algo que en principio no se puede tabular, no se puede clasificar, no se puede universalizar. Podemos encontrar comunidades de afectos que nos puedan encontrar con alguien. Entonces, ese problema que uno porta en algún punto se abre en la performance como para poder encontrar cierta comunidad con la cual uno resonar y poder construir un cierto vínculo de, diría empatía, pero yo sé que la empatía es sumamente capacitista también, entonces no sé si me alcanza la empatía. Entonces digo que también es tener en cuenta esos vínculos, ¿no? Pero el cuerpo claramente es primero algo que no podemos, ya lo hemos dicho, ¿no?, definir, pero sí es una sensibilidad en todo caso que nos permite guiarnos o encontrarnos, ¿no? Y ahí hay un tipo de saber. No es el único, esto está claro. No asegura nada, pero sí en todo caso es algo que estamos transitando y viviendo, y eso nos permite por ahí guiarnos. Insisto, esto realmente no es nada definido, y esto sí, cuando decíamos tratemos de contar nuestros procesos, realmente esto es procesual. Esto es, como diría Guattari, ¿no?, esto es puramente procesual. Entonces, sí, lo que sí me parece interesante es que no tiene nada que ver con lo abstracto, ¿no?, con una especie de idea abstracta. ¿Y por qué, lo último, y por qué remarqué lo de la receta? Porque la receta, como decía Alejandro Don Miroli ayer, tiene algo de singular que cuando te pasan la receta no tiene la cantidad justa. Te dicen más o menos esto, ¿no? Entonces, yo intento hacer el guiso que hace mi abuela, y mirá, hace años que vengo tratando de hacerlo, imposible. Y me pasó la receta más de una vez. Entonces, creo que también además ese ejercicio de la receta tiene una protección propia en cuanto a la apropiación, es el modo de apropiación de la receta, ¿no?, que también es una estrategia de comunicación y de enseñanza de saberes, ¿no? Pero bueno, me tendría que meter en la brujería, y hay otra historia. Sí, ese es un tema importante, la brujería. Pero digo, abusando de una pregunta que te quiero hacer. Gracias. Siento que, por ejemplo, el carácter ceremonial, ritual, performativo, que podría tener una matriz andina de percepción, ese mismo carácter ceremonial, ritual, performativo, que podría tener una matriz
amazónica de percepción, con una tradición negra, aseguran algo muy potente para la condición de ese saber performativo. ¿Cómo ves eso mismo en nuestras tristes matrices metropolitanas, urbanas, en las que nosotros estamos incorporados? Donde de alguna manera esa apertura al afecto no tiene ese fondo comunal, no tiene ese fondo ritual de pertenencia a un colectivo, sino que tiene que batallar una y otra vez con el agregado individual, con la batalla de la palabra individuo, con la batalla permanente del sujeto de presencia que pretende componer, con un otro a expensas de la inexistencia de un ceremonial. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la performance en territorios no ceremoniales? Gracias. ¿Qué te voy a decir, Aaron? Sí, yo mira, cuando pensaba esto, cuando arrancó la pandemia, acá lo primero que se generó fueron comunidades. Acá en Mar del Plata, no sé en Capital, la urbanidad, como decía una amiga, está perdida, no, pero generar esas matrices subterráneas, a mí un amigo del sur, un querido amigo del sur, Juancito, me enseñó cómo los hongos se comunican por debajo de la tierra durante kilómetros. Por ahí yo creo que sí hay muchas comunidades que están en relación. Acá cerca tengo una comunidad amiga de amigas disidentes que se han reunido, porque la necesidad en algún punto de existencia y de vida y de protección generó esa comunidad. Entonces pienso que sí es mucho más difícil porque creo que hay un montón de resistencias en la urbanidad que tienden a fracturar nuestros rituales o, quizás mejor, transfigurarlos desacralizadamente. Entonces ahí me parece que hay un ejercicio permanente de transmutar esas ceremonias, por decirlo de alguna manera, vaciarlas de contenido y afecto y hacerlas funcionar dentro de un orden, que esto muy bien vos lo sabemos, digo, dentro de las lógicas capitalistas hay una revalorización del neoliberalismo de estas pequeñas cosas, ¿no? Como quien diría en un lenguaje New Age, hay que valorar las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, ese ejercicio de captura está permanentemente dado. Entonces, ahí me resulta una paradoja totalmente que yo no la puedo resolver. Sí puedo decir lo que he escuchado de quienes hacen performance en las urbanidades, y es volver a fracturar, digamos, esa forma de apropiación de las ritualidades desacralizadas. Ahora, con lo sacralizado acá, claramente habría que pensar en una espiritualidad no exclusivamente religiosa, no exclusivamente ligada a una tradición europea. Pienso en un montón de comunidades, de las cuales acá mismo, digo, yo pienso en Mar del Plata porque estoy vivo acá, pero digo, constantemente se están tramando. Decía que la comunidad se había gestado ni bien apareció la pandemia porque inmediatamente se organizaron todo el sur y todo el norte de Mar del Plata en una red de 160, 170 familias que se comunicaron inmediatamente, donde se necesitaron construirse un ritual para poder construir una circularidad de ciertos bienes necesarios para sostener lo que la pandemia traía. Pienso que esas comunidades se pueden gestionar, no es palabra, pero digo, gestar, construir. Sí siento que en algún punto lo que trae la performance es la intervención en algunos sitios específicos donde habitualmente no se da esa ceremonia o esa relación o ese vínculo comunitario, y eso me parece que es el valor político o político epistémico de la acción que tiene, de poder construir un cuerpo con un cuerpo comunitario. Y sí me parece también que es el desafío que se plantean casi todas las personas que hacen performance en esto, ¿no? Quienes sobre todo viven en urbanidades, porque el desafío está puesto ahí. Yo sé que es muy difícil, o sea, o por lo menos eso es lo que veo habitualmente. Voy a contar un ejemplo muy simple. Hace 2 meses atrás, menos, me escribió Jessy Calderón, un querido amigo performero, que ahora está en México, es colombiano, y me dijo, Santi, quiero que participe en mi performance, voy a hacer una performance. Bueno, dale. ¿Contra qué? Vamos a decir. Contra el patriarcado. Listo, genial. ¿Qué tengo que hacer? Mándame un audio donde vos plantees lo que entendés por ternura. Bueno, eso lo pasó desde el balcón de su casa, con altavoces, en la calle en una de las donde él vive, allá en México, en DF. Las agresiones que tuvo fueron infinitas. El maltrato que tuvo de los vecinos, de la gente, ¿no? Y digo,
lo complejo es la resistencia, lo complejo es desandar esa tradición, desaprender me parece que es sumamente muy complejo en esto. Digo, complejo significa hay que intervenir por muchos lados, no solamente una intervención, y esto me parece que también tiene que ver con cómo interviene la performance de manera diversa, que no hay una puesta en escena y la puesta en escena tiene que hacer, sino que sí se va construyendo comunidad en virtud de quienes se ven afectados, afectades, o en todo caso en vínculo y en resonancia con esa performance. Después, las agresiones son muchas, las violencias son un montón, porque aparte las hemos vivido con las veces que hemos puesto el cuerpo en las performances que hemos hecho, y sí tiene esa complejidad. Pero sí, me parece que la pregunta tuya, Adrián, como siempre, da en un punto clave, ¿no? Cómo traer una relación estético-política o artística que nos dé un conocimiento de comunidad que necesitamos, eso sin duda. Que además está atravesada, digo, lo último, pero pienso, está atravesada por un montón de dispositivos de captura, como puede llegar a ser la militancia en su sentido más ortodoxo o doctrinario, ¿no? Entonces, también hay ceremonias, o sea, pensemos, entonces, digo, ¿cómo es que eso se genera por fuera también de una comunidad, en principio diría no jerarquizada, ¿no? Un poco esta idea que ayer trabajamos con el retrato, ¿no? de Rosas y demás, y cómo se capturan esa producción de mitología. Rita Segato, yo lo aprendí de ella, decía que la antropología tiene que dejar de explicar mitos y empezar a mitologizar, lo decía hace varios años, ¿no? Entonces digo, bueno, la producción de la mitología sí es un régimen de verdad, y me parece clarísimo, y yo creo que una performance instaura un régimen de verdad. Ahí. No sé si es, pero es todo bastante vago así, pero yo creo que es una excelente pregunta. Si te parece, Santiago, ¿querés cerrar? ¿Querés decir algo más? Hagan performance. Eso quisiera decir. ¿Sabés que en las clases donde estén el performance, no es que es la solución de nada, ¿sí? En todo caso, me parece que es otra manera de vincularse con el saber, de vincularse con el conocimiento. Hace un par de años atrás hicimos unas jornadas que llaman Geografías Sensibles, que fueron las jornadas de filosofía, ¿no? Y tenían 3 ponencias, 4 que eran las que quisieron leer. Las demás eran todos talleres, trabajos de cuerpo, etcétera, etcétera. Y presentamos un libro de una querida amiga, Vicky La Rosa, que se llama Curanderías, que lo sacó HEC, la editorial HEC. Y lo primero que apareció como presentación fue romper ritualmente todo el libro, lo destrozamos, y lo hicimos origami. Bueno, esa fue la presentación del libro, como invitación a hacer algo con los libros, ¿no? También. Y es algo que, por ejemplo, estamos trabajando también en el doctorado como forma de investigación autoetnográfica en relación a nuestras propias bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos libros, eso quiere decir, ¿no? Habría que ir a quienes tienen laboratorios, cómo se relacionan con la memoria de los laboratorios y demás, pero sí que el gesto performático creo que tiene otro tipo de conocimiento que en mi caso me gusta decirle corporante. Otros le dirán de otra manera, ¿no? Y algo así. Pero bueno, esa sería la intención, en principio. Así que gracias. Gracias a vos, Gracias, Santiago Díaz.